Estaba sentada en mi pequeño apartamento mirando el contrato frente a mí. Mis manos temblaban mientras sostenía la pluma dorada. 1 año de mi vida a cambio de más dinero del que había visto jamás. 1 año como esposa de un hombre al que no amaba. 1 año para tener un hijo que realmente no sería mío. ¿Estaba loca? Probablemente, pero no tenía otra opción. Capítulo 1. El comienzo de todo. Mi nombre es Emma Mueller, y esta es la historia de cómo me convertí en la esposa de un millonario. No por amor, sino por un contrato. Era un día frío de febrero en Múnich cuando mi vida cambió para siempre. En ese momento trabajaba como mesera en un pequeño café del centro de la ciudad. El dinero era escaso, muy escaso. Mi madre estaba en el hospital y necesitaba una operación costosa. El seguro no quería pagar, y yo ya había gastado todos mis ahorros. Cada día veía cómo su salud empeoraba y me sentía tan inútil. En ese día especial nevaba mucho afuera. El café estaba casi vacío, solo unos pocos estudiantes sentados en la esquina con sus laptops. Estaba limpiando mesas cuando la puerta se abrió y entró un hombre. Era alto, tal vez de finales de los 30, con cabello oscuro y un abrigo negro caro. Todo en él gritaba dinero. Su reloj, sus zapatos, incluso la forma en que se movía. Se sentó en una mesa junto a la ventana y pidió solo un café negro. Mientras le servía el café, noté que me miraba muy intensamente. No era como las miradas de otros hombres, era calculadora, como si me estuviera estudiando. Disculpe, dijo de repente con una voz profunda y tranquila. ¿Es usted Emma Mueller? Estaba completamente sorprendida. Sí, ¿cómo lo sabe? Mi nombre es Alexander Hoffman. Tengo una propuesta para usted, una propuesta muy inusual. Sacó una tarjeta de visita elegante de su bolsillo. ¿Podríamos reunirnos mañana en mi oficina? Se trata de una oportunidad de negocio. Miré la tarjeta de visita. Alexander Hoffman, CEO de Hoffman Industries. Había oído hablar de su empresa. Era una de las más grandes de Alemania. ¿Qué tipo de oportunidad de negocio? Pregunté con cuidado. Sonrió, pero no llegó a sus ojos. Eso se lo explico mejor en una conversación privada. Solo puedo decirle que se trata de mucho dinero, más dinero del que puede imaginar. Capítulo 2. La propuesta. Al día siguiente estaba frente a un enorme edificio de vidrio en el corazón de Múnich. Llevaba mi mejor vestido, el único que tenía para entrevistas de trabajo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. La oficina de Alexander estaba en el piso más alto. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, vi una habitación enorme con ventanas del piso al techo y una vista impresionante de toda la ciudad. Alexander estaba sentado detrás de un escritorio masivo de caoba hablando por teléfono. Cuando me vio, terminó rápidamente la conversación. «Emma, por favor siéntese». Señaló una cómoda silla de cuero frente a su escritorio. «¿Le gustaría tomar algo?» «No, gracias». Mi voz sonó más nerviosa de lo que quería. «Señor Hoffman, ¿por qué estoy aquí?» Se recostó hacia atrás y me miró de nuevo con esa mirada estudiosa. «Necesito una esposa», dijo directamente, «pero no de la manera que tal vez piense». Fruncí el ceño. «No entiendo». «Déjeme explicar». Se levantó y fue a la ventana. Mi abuela me puso una condición muy especial en su testamento. Solo puedo recibir la herencia completa, y son más de 500 millones de euros. Si estoy casado y tengo un hijo antes de mi cumpleaños número 40. Está bien, dije lentamente.
¿Pero qué tiene que ver eso conmigo? Se volvió hacia mí. Mi cumpleaños 40 es en 18 meses. No tengo tiempo para una relación normal y honestamente tampoco me interesa. Necesito una sociedad de negocios. Lentamente me di cuenta de lo que estaba sugiriendo, pero no podía creerlo. Propongo que hagamos un contrato, continuó. Un matrimonio por 2 años. Tratamos de tener un hijo. Después de los 2 años nos divorciamos y usted recibe 5 millones de euros. Lo miré fijamente. Está bromeando. Nunca bromeo sobre el dinero. Volvió a su escritorio y sacó una carpeta gruesa. Aquí está el borrador del contrato. Puede discutirlo con un abogado si quiere. Mis pensamientos se aceleraron. 5 millones de euros. Eso resolvería todos mis problemas. Mi madre podría recibir el mejor tratamiento, podría estudiar, podría comenzar una vida completamente nueva. ¿Por qué yo? Pregunté finalmente. Contraté una agencia de detectives para encontrar una candidata adecuada. Usted cumple todos mis criterios. Es joven, saludable, inteligente y no tiene familia que pueda hacer preguntas. Además, necesita el dinero urgentemente. Lo último me dolió un poco. Era cierto, pero dolía escucharlo tan directamente. Yo necesito tiempo para pensar, tartamudeé, por supuesto, pero Emma me miró seriamente. Esta oportunidad no se presenta 2 veces. Piénselo bien. Capítulo 3. La decisión. Dejé su oficina en shock. 5 millones de euros. El número se repetía una y otra vez en mi cabeza. Fui directamente al hospital a ver a mi madre. Se veía tan débil, tan cansada. Los doctores habían dicho que sin la operación tal vez le quedaran 6 meses. Con la operación podría vivir muchos años más. «Mamá», susurré tomando su mano. Abrió los ojos y sonrió débilmente. «Emma, mi querida, te ves preocupada». No podía contarle sobre la propuesta de Alexander. En lugar de eso, le conté sobre mi día en el café, sobre los clientes groseros y las malas propinas. Ella escuchó y me acarició el cabello, como siempre había hecho cuando era niña. «Emma», dijo suavemente, «no quiero que te preocupes por mí. Soy vieja. Tuve una buena vida». «No eres vieja. Solo tienes 58 años», protesté, «y vivirás muchos años más». Pero en sus ojos vi que no lo creía. Esa noche no pude dormir. Leí el contrato una y otra vez. Todo estaba explicado muy detalladamente. El matrimonio duraría 2 años. Viviríamos juntos en su casa. Trataríamos de tener un hijo de manera natural. Pero si eso no funcionaba después de 6 meses, lo intentaríamos con fertilización artificial. El niño se quedaría con él cuando nos divorciáramos, pero yo tendría derechos de visita. Recibiría un pago mensual de 50.000 euros mientras estuviéramos casados, más los 5 millones al final. Era como un cuento de hadas, pero un cuento de hadas muy extraño. A la mañana siguiente llamé a Alexander. «Lo haré», dije antes de que pudiera siquiera decir hola. «Excelente. ¿Puede venir esta tarde donde mi abogado?» Firmamos los papeles y comenzamos con los preparativos. «Espere», dije rápidamente, «tengo una condición». Se quedó en silencio un momento. «¿Y cuál sería?» «Quiero que pague inmediatamente 200.000 euros para la operación de mi madre, antes de que nos casemos. Eso es aceptable. ¿Algo más?» Respiré profundo. «No, eso es todo». «Entonces nos vemos hoy a las 4 de la tarde en el bufete Meyer y Partners. Le enviaré la dirección por mensaje». Cuando colgué, temblé por todo el cuerpo. Acababa de aceptar casarme con un hombre extraño y tener su hijo. ¿Me había vuelto loca? Capítulo 4. La preparación.
Las siguientes 2 semanas pasaron como en un sueño. Alexander cumplió su promesa. Los 200.000 euros para mi madre fueron transferidos inmediatamente y ella recibió su operación. La cirugía fue exitosa y los doctores estaban optimistas. Mientras mi madre se recuperaba, yo me preparé para mi nueva vida. Alexander me dio una tarjeta de crédito y me dijo que comprara ropa nueva. Será la esposa de un millonario, explicó. Debe verse adecuada. Las compras fueron surrealistas. Fui a tiendas a las que normalmente ni siquiera habría mirado. Vestidos elegantes, carteras caras, joyas, todo fue pagado sin que tuviera que pensar siquiera en el precio. Alexander también organizó un peluquero y una cosmetóloga. Cuando me vi en el espejo, apenas me reconocí. Mi cabello castaño ahora estaba perfectamente cortado y peinado. Mi maquillaje estaba hecho profesionalmente. Me veía como la esposa de un millonario. Nos reunimos algunas veces para discutir los detalles. Me contó sobre su vida, su trabajo, sus hábitos. Debía saber lo suficiente sobre él para que nuestro matrimonio pareciera convincente. La prensa estará interesada, me advirtió. Mi boda saldrá en los periódicos. Debe estar lista para preguntas y fotos. También me contó sobre su casa, una villa enorme fuera de Múnich. Tendrá su propia habitación, me aseguró. Solo tenemos que estar juntos cuando tratemos de tener un hijo. Esa era la parte en la que menos quería pensar. Apenas conocía a este hombre, y pronto estaría casada con él e intentando tener su hijo. 3 días antes de la boda me asusté. Llamé a mi mejor amiga Lisa. Emma, no puedo creer que estés haciendo esto, dijo después de que le conté todo. Esto es una locura. Lo sé, suspiré. Pero Lisa, son 5 millones de euros, y mi madre está saludable. No puedo retractarme. Pero ¿qué pasa si te enamoras de él? O peor, ¿qué pasa si él se enamora de ti? Eso complicará todo. No había pensado en eso. Eso no pasará, dije rápidamente. Es solo un negocio. Pero sus palabras se quedaron en mi cabeza. Capítulo 5. La boda. Nuestra boda tuvo lugar en un registro civil pequeño pero elegante. Alexander había organizado todo. Solo había unos pocos invitados, su abogado, su asistente y algunos socios comerciales. De mi lado solo estaba mi madre, que acababa de salir del hospital. Llevé un hermoso vestido blanco que Alexander había elegido. Era caro y elegante, pero se sentía como un disfraz. Eso era en cierto modo lo que era. Cuando estuvimos frente al oficial del registro civil y dijimos los votos matrimoniales, se sintió irreal. Alexander se veía bien en su traje hecho a medida. Interpretó su papel perfectamente. Sonrió, tomó mi mano e incluso me besó cuando el oficial dijo: «Puede besar a la novia». El beso fue breve y formal, pero fue mi primer beso como esposa. Después de la ceremonia fuimos a un restaurante caro a comer. Se tomaron las fotos de la boda y todo parecía una boda real y romántica. Solo Alexander y yo sabíamos la verdad. Al final del día me llevó a su casa, nuestra casa. Era aún más impresionante de lo que había esperado. La villa era enorme, con un gran jardín, una piscina e incluso una cancha de tenis. Adentro todo estaba amueblado de manera moderna y minimalista, pero se sentía frío. Era como un museo, no como un hogar. «Su habitación está aquí», dijo Alexander, y me llevó por una gran escalera. Abrió una puerta a un hermoso dormitorio con una cama grande, un vestidor y su propio baño.
Es hermoso, dije honestamente. Mi habitación está al otro extremo del pasillo, explicó. La cocinera viene todos los días a las 10. Si tiene deseos especiales, solo dígaselo. El jardinero viene 2 veces por semana y la empleada doméstica viene 3 veces por semana. Sonaba como la descripción de un hotel. Alexander, dije vacilando, ¿cuándo queremos comenzar con el, ya sabe? Me miró por un momento. Mañana es domingo. Tal vez podríamos comenzar mañana por la noche, si está bien para usted. Asentí, aunque mi estómago se contrajo. Está bien. Buenas noches, Emma. Bienvenida a su nuevo hogar. Cuando se fue, me senté en la cama grande y miré alrededor. Así que esta era mi nueva vida. Lujo, comodidad y un hombre al que no amaba. Me pregunté qué había hecho. Capítulo 6. La nueva vida. Las primeras semanas de nuestro matrimonio fueron extrañas y tensas. Durante el día apenas veía a Alexander. Se iba temprano al trabajo y llegaba tarde a casa. Pasé mi tiempo explorando la casa grande, sentándome en el jardín o leyendo libros. La cocinera, la señora Weber, era una dama mayor amable que obviamente pensaba que Alexander y yo nos habíamos casado por amor. A menudo hacía comentarios sobre el amor joven y lo feliz que se veía Alexander. Eso me avergonzaba cada vez. Por las noches Alexander y yo cenábamos juntos. Al principio estas cenas fueron muy silenciosas y formales. Hablábamos del clima, de las noticias o de su trabajo. Era educado, pero distante. Pero lentamente comenzamos a conocernos un poco mejor. Descubrí que Alexander era realmente muy inteligente y culto. Había estudiado economía y derecho y hablaba 4 idiomas. Amaba la música clásica y le gustaba leer biografías de hombres de negocios famosos. Le conté sobre mi vida antes del matrimonio, mi trabajo en el café, mis sueños de tener mi propio pequeño restaurante, mi amor por la cocina. Él escuchaba, pero tenía la sensación de que aún me veía más como una socia comercial que como una persona. La parte más difícil era, por supuesto, tratar de tener un hijo. Las primeras veces fueron muy mecánicas e impersonales. Alexander era educado y cuidadoso, pero se sentía como un procedimiento médico. No hablábamos durante, y después cada uno se iba inmediatamente a su propia habitación. Entonces me quedaba en mi cama mirando al techo. ¿Era realmente esta mi vida? ¿Valía realmente el dinero esta soledad? Después de un mes aún no estaba embarazada. El doctor dijo que eso era completamente normal y deberíamos ser pacientes. Pero vi la decepción en los ojos de Alexander. Capítulo 7. Los primeros cambios. Después de 6 semanas de matrimonio, noté los primeros pequeños cambios en nuestra relación. Comenzó cuando Alexander llegó a casa más temprano una noche y me encontró en la cocina ayudando a la señora Weber a cocinar. «Huele maravilloso aquí», dijo aflojándose la corbata. «Emma probó una nueva receta para guiso de carne», explicó la señora Weber con orgullo. «Es una cocinera excelente». Alexander se veía sorprendido. «¿Usted cocina?» «Solo estoy ayudando», dije rápidamente. «La señora Weber hace todo el trabajo». «¡Tonterías!», protestó la señora Weber. «Usted agregó la especia que marcó toda la diferencia». En la cena, Alexander probó el guiso y asintió con reconocimiento. «Esto está realmente muy bueno. ¿Dónde aprendió a cocinar?» «Mi madre me enseñó», respondí. Era cocinera en un pequeño restaurante antes de enfermarse. Por primera vez desde nuestra boda tuvimos una conversación real sobre algo personal. Me preguntó sobre mi infancia, mi familia
mis sueños. Me sorprendió lo interesado que parecía. Unos días después me trajo un libro de cocina. Pensé que esto podría interesarle. Dijo casualmente. Era un libro caro sobre cocina francesa. Gracias, dije, realmente sorprendida. Eso es muy considerado. Se encogió de hombros. Me gusta la buena comida, pero tenía la sensación de que había algo más detrás. Lentamente comenzamos a tener conversaciones más largas por las noches. Alexander me contó sobre su infancia, cómo su padre lo había preparado desde pequeño para hacerse cargo de la empresa, cómo nunca había tenido tiempo para actividades normales de adolescente, lo solitaria que era su vida a veces. ¿Nunca tuvo una novia? Pregunté una noche con valentía. Pensó por un momento. Algunas, pero todas estaban más interesadas en mi dinero que en mí. O querían casarse y tener hijos, y yo aún no estaba listo. ¿Y ahora está listo? Ahora no tengo opción, dijo secamente. Pero tal vez eso no es tan malo. El amor romántico está sobrevalorado. Solo lleva al dolor y la decepción. Sus palabras me entristecieron. ¿Cómo podía alguien ser tan cínico sobre el amor? Capítulo 8. Sentimientos inesperados. Después de 10 semanas de matrimonio pasó algo inesperado. Me enfermé. Una gripe fuerte que me mantuvo en cama por una semana. Alexander podría haber simplemente seguido con sus negocios como siempre, pero en lugar de eso vino a verme varias veces al día. Me trajo té, se aseguró de que tomara mis medicinas e incluso ordenó que un doctor privado me examinara en casa. Este cuidado me sorprendió completamente. No tiene que hacer esto, dije una tarde cuando me trajo otra taza de té caliente. ¿Qué no debo hacer? Cuidarme. Eso no está en nuestro contrato. Se sentó en la silla junto a mi cama y me miró con una expresión extraña. Emma, aunque nuestro matrimonio es un negocio, usted sigue siendo un ser humano y vive en mi casa. Es solo decente asegurarme de que esté bien. Pero en sus ojos vi algo más. ¿Era eso preocupación? Cuando me recuperé, algo había cambiado entre nosotros. Las noches se volvieron menos formales. A veces incluso reíamos juntos por algo gracioso en la televisión o por una historia que él contaba del trabajo. Y las noches también se volvieron diferentes. Alexander ya no era tan distante. Me tocaba más suavemente, me miraba a los ojos, a veces susurraba mi nombre. Se sentía menos como un negocio y más como algo más. Eso me asustó. Lisa había tenido razón, se estaba complicando. Una mañana me desperté y me sentí extraña. Tenía náuseas y ciertos olores me molestaban. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Era posible? Fui secretamente al doctor y me hice una prueba. Cuando el doctor me dio el resultado, tuve que sentarme. Estaba embarazada. El niño por el que Alexander me había casado estaba creciendo en mí. Debería estar feliz. Ese era el plan. Pero todo lo que sentí fue confusión. ¿Cómo le diría a Alexander? ¿Y qué significaría eso para nosotros? Capítulo 9. La gran noticia. Me tomó 3 días reunir el valor para contarle a Alexander sobre el embarazo. Estaba nerviosa y emocionada a la vez. Esto era lo que él quería, pero para mí se había vuelto mucho más. Esperé hasta después de la cena. Estábamos sentados en su oficina, yo en el sofá, él en su sillón de cuero con un vaso de whisky. Alexander, comencé vacilando, tengo que decirte algo. Levantó la vista de sus papeles. En las últimas semanas había empezado a tutearme y yo a él también.
se había desarrollado de alguna manera natural. Fui al doctor, continué. Estoy embarazada. Por un momento estuvo completamente callado. Entonces dejó su vaso y me miró fijamente. ¿Estás segura? Sí, 10 semanas. De repente se levantó y vino hacia mí. Por un momento pensé que me abrazaría. En lugar de eso, se sentó junto a mí y tomó mis manos en las suyas. Esas son noticias maravillosas, dijo, pero su voz sonó extraña. Maravillosas para el contrato, quiero decir. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Por supuesto, para él esto era solo un éxito comercial. Sí, dije en voz baja, para el contrato. Pero entonces me miró y vi algo en sus ojos que no era comercial. Emma, ¿cómo te sientes? Quiero decir, ¿cómo estás? A menudo tengo náuseas en la mañana y estoy cansada, pero el doctor dice que es normal. Tenemos que encontrar el mejor ginecólogo y necesitas una dieta saludable. Le pediré a la señora Weber que te prepare comidas especiales. Su cuidado me confundió. ¿Era solo porque estaba cargando a su hijo? ¿O había algo más? En las siguientes semanas Alexander se volvió aún más atento. Venía más a menudo temprano del trabajo para ver cómo estaba. Organizó citas con los mejores doctores e insistió en acompañarme. En el primer ultrasonido ambos contuvimos la respiración cuando vimos el pequeño corazón latir. El doctor dijo que todo se veía perfecto. Nuestro hijo, susurró Alexander, y por primera vez sonó realmente conmovido. Nuestro hijo. Las palabras tocaron algo en mí que no había esperado. Capítulo 10. La transformación. Con el embarazo nuestra vida cambió dramáticamente. Alexander se volvió increíblemente protector. Insistía en que no cargara cosas pesadas, que durmiera lo suficiente y que tomara las mejores vitaminas prenatales. Pero era más que solo cuidado por el niño. Parecía preocuparse realmente por mí. Cuando tenía náuseas, se sentaba conmigo y me tomaba la mano. Leyó libros sobre embarazo y me sorprendió con su conocimiento sobre las diferentes etapas. ¿Sabías que el bebé ya puede oír?, dijo una noche poniendo cuidadosamente su mano en mi vientre. Tal vez deberíamos tocar música clásica. Sonreí. Es una idea hermosa. Desde esa noche, tocábamos música clásica 1 hora cada día, mientras Alexander ponía su mano en mi vientre. Estos momentos eran tan íntimos y hermosos que a veces olvidaba que todo esto era solo un contrato. Pero entonces me acordaba de nuevo. En 1 año nos divorciaríamos. Yo recibiría el dinero y me iría. El niño se quedaría con él. Estos pensamientos me entristecían, especialmente cuando me daba cuenta de cuánto amaba ya al bebé. Cada día crecía en mí, y cada día mi conexión con él se hacía más fuerte. Alexander parecía notarlo. Emma, dijo una noche mientras estábamos sentados en la terraza observando la puesta del sol. ¿Te arrepientes de nuestro contrato? La pregunta me sorprendió. ¿Por qué preguntas eso? A veces pareces triste, especialmente cuando hablamos del bebé. No podía decirle lo que realmente pensaba, que había comenzado a gustarme, que la idea de dejar al bebé me rompía el corazón, que toda nuestra vida se sentía como una mentira. A veces es solo difícil, dije en su lugar. Las hormonas me ponen emocional. Asintió, pero vi que no me creía completamente. 1 semana después me sorprendió con algo completamente inesperado. «Tengo algo para ti», dijo en el desayuno y me dio una llave. «¿Qué es esto?» «La llave de un pequeño restaurante en el centro. Está en venta. Pensé que podrías verlo». Lo miré fijamente. «¿Alexander?»
¿Por qué? Dijiste que sueñas con tener tu propio restaurante. Ahora tienes el dinero para ello. Pero el contrato, pensé que debía recibir el dinero solo después del divorcio. El embarazo cambia las cosas, dijo tranquilamente. Te mereces la oportunidad de realizar tus sueños. Estaba tan conmovida que casi lloré. Nadie había creído así en mis sueños antes. Capítulo 11. El restaurante. El restaurante era perfecto. Era pequeño y acogedor, con una hermosa cocina y un área de comedor encantadora. Estaba ubicado en una calle lateral tranquila, pero en una buena zona. ¿Qué piensas?, preguntó Alexander mientras caminábamos por las habitaciones vacías. Es hermoso, dije honestamente. Pero Alexander, no entiendo. ¿Por qué haces esto? Miró hacia otro lado. Considéralo como una inversión. Si tienes éxito, recupero mi dinero. Pero sabía que había algo más detrás. Los siguientes meses estuvieron llenos de actividad. Durante el día, renovaba el restaurante y planeaba el menú. Por las noches descansaba y pasaba tiempo con Alexander. Se interesaba mucho en mis planes e incluso me daba buenos consejos de negocios. Deberías especializarte en cocina alemana moderna, dijo una noche. Platos tradicionales con un toque contemporáneo. Eso es muy popular ahora. Es una buena idea, estuve de acuerdo. Y podría usar algunas de las recetas de mi madre. Cuéntame sobre tu madre, dijo suavemente. Le conté sobre su pasión por cocinar, cómo me había enseñado a cocinar con amor, no solo con técnica, cómo la comida puede unir a las personas y hacerlas felices. Alexander escuchó atentamente. Hablas de cocinar como yo hablo de música, dijo. Es tu arte. Era la primera vez que alguien llamaba a mi cocina un arte. Mi vientre crecía cada día más. A las 20 semanas descubrimos que tendríamos un niño. Alexander estaba fuera de sí de alegría. Un hijo, decía una y otra vez. Tendremos un hijo. Inmediatamente comenzó a planear la habitación del bebé. Eligió todo cuidadosamente: la cuna, los muebles, los colores. Sería la habitación perfecta para su hijo. Pero mientras él hacía eso, me daba cada vez más cuenta de que dejaría este niño después del nacimiento, y eso me rompía el corazón. Capítulo 12. La verdad. En el 6º mes de mi embarazo abrí mi restaurante. Alexander había insistido en organizar la fiesta de apertura. Invitó a todos sus amigos comerciales y se aseguró de que viniera la prensa local. Esta noche es tu noche, dijo mientras me ayudaba con los preparativos. Mostrarás lo que puedes hacer. Estaba nerviosa, pero también emocionada. Este era mi sueño haciéndose realidad finalmente. La apertura fue un gran éxito. La comida recibió críticas maravillosas y los huéspedes estaban entusiasmados. Alexander estuvo cerca todo el tiempo y me miró con orgullo mientras hablaba con los huéspedes y recibía elogios por mi comida. Al final de la noche estábamos solos en el restaurante. Estaba agotada, pero feliz. Fuiste fantástica, dijo Alexander y me abrazó. Era la primera vez que me abrazaba así. No por el contrato, no por el bebé, sino simplemente porque estaba orgulloso de mí. Alexander, susurré, ¿por qué haces todo esto por mí? Me miró largo tiempo. Porque comenzó y luego se detuvo. ¿Por qué qué? Porque te amo. Las palabras colgaron en el aire entre nosotros. No podía creer lo que había oído. ¿Qué dijiste? Te amo, Emma. Sé que eso no era parte de nuestro contrato. Sé que eso complica todo. Pero es la verdad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría.
Alexander. No espero que sientas lo mismo, continuó rápidamente. Sé que solo estás conmigo por el dinero, pero tenía que decírtelo. Las lágrimas corrían por mi cara. Eres un idiota, susurré. Se veía herido. Emma, eres un idiota porque piensas que solo estoy aquí por el dinero. Puse mis manos en su cara. Alexander, yo también te amo. Me he enamorado completamente de ti. Por un momento solo me miró. Entonces me besó. No era como los besos formales de antes. Este beso estaba lleno de pasión y amor, y todos los sentimientos que habíamos escondido tanto tiempo. Capítulo 13. Un nuevo plan. Cuando nos separamos, ambos sonreíamos a través de nuestras lágrimas. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. No lo sé, admitió Alexander. El contrato, olvida el contrato, dije firmemente. No quiero el dinero. Emma, no puedes decir eso. 5 millones de euros. No pueden hacerme feliz si no estoy contigo y con nuestro hijo. Nuestro hijo. Eso sonaba tan correcto. ¿Lo dices en serio?, preguntó incrédulo. Sí, quiero quedarme contigo. Quiero tener una familia real contigo. Me tomó en sus brazos de nuevo. Te amo tanto, susurró. No puedo creer que esto sea real. Es real, le aseguré. Nosotros somos reales. Esa noche todo cambió. Por primera vez desde nuestra boda dormimos juntos en una cama, su cama. Y por primera vez nos amamos por amor, no por un contrato. A la mañana siguiente desperté en sus brazos. Se sentía como un sueño. Buenos días, mi esposa, dijo y me besó la frente. Buenos días, mi esposo, respondí sonriendo. Tenemos que hablar con el abogado, dijo. Cambiar el contrato. ¿Qué le diremos? La verdad. Que de un negocio surgió amor verdadero. Pero cuando más tarde ese día nos sentamos con el abogado, descubrimos que no era tan simple cambiar el contrato. El problema es, explicó el abogado, que el contrato original es muy específico. Si lo cambian ahora, eso podría causar problemas con el testamento de la abuela del señor Hoffman. Alexander frunció el ceño. ¿Qué tipo de problemas? El testamento dice que debe estar casado y tener un hijo, pero también dice que el matrimonio debe ser por amor, no por razones comerciales. Mi corazón se hundió. ¿Significa eso que Alexander perderá su herencia? Posiblemente. Si alguien puede probar que el matrimonio original fue puramente comercial, toda la herencia podría perderse. Alexander tomó mi mano. No me importa. ¿Qué?, pregunté sorprendida. No me importa la herencia, Emma. Tengo suficiente dinero. Te necesito a ti y a nuestro hijo más de lo que necesito el dinero de mi abuela. Pero Alexander, son 500 millones de euros. Y tú no tienes precio. Capítulo 14. El desafío. Una semana después tocaron nuestra puerta. Era un hombre mayor elegante con un traje caro y una sonrisa fría. Señor Hoffman, mi nombre es Dr. Klaus Weber. Soy el abogado del primo de Alexander, Maximilian. Recordé que Alexander me había contado sobre Maximiliano. Era el único otro heredero que recibiría el dinero si Alexander no cumplía las condiciones. ¿Qué puedo hacer por usted?, preguntó Alexander fríamente. Mi cliente tiene preocupaciones sobre la legitimidad de su matrimonio, dijo el doctor Weber. Cierta información ha llegado a nuestros oídos. Mi sangre se congeló. Alguien sabía sobre nuestro contrato. No entiendo, dijo Alexander tranquilamente, pero pude escuchar la tensión en su voz.
Tenemos razones para creer que su matrimonio con la señora Müller fue un arreglo comercial puro. Un matrimonio falso con el propósito de la herencia. Esa es una acusación seria, dijo Alexander, una que podemos probar. El doctor Weber abrió su maletín y sacó una carpeta. Tenemos fotos de sus reuniones antes de la boda, registros de transferencias de dinero y tenemos una copia de su contrato original. Me sentí como si me quitaran el piso de debajo de los pies. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo obtuvieron esta información? Puss, preguntó Alexander bruscamente. El doctor Weber sonrió fríamente. Eso no es importante. Lo importante es que podemos probar en la corte que su matrimonio es un fraude, a menos que... ¿A menos que qué? A menos que esté dispuesto a renunciar a la herencia, voluntariamente. Alexander se levantó. Salga de mi casa, inmediatamente. Piense en nuestra oferta, señor Hoffman. Tiene una semana. Cuando el doctor Weber se fue, me hundí en el sofá. Alexander, lo siento mucho. Todo esto es mi culpa. No, dijo firmemente y se sentó junto a mí. Esto no es tu culpa. Alguien nos espió. Alguien que tenía acceso a información muy privada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a luchar, dijo con determinación. Probaremos que nuestro amor es real. Pero pude ver la preocupación en sus ojos. Capítulo 15. La lucha. La siguiente semana fue como una pesadilla. El abogado de Alexander trabajó día y noche para preparar una defensa. Pero las pruebas en nuestra contra eran fuertes. El problema es, explicó el abogado, que el contrato original es muy claro. Es difícil argumentar que el matrimonio fue por amor cuando hay evidencia escrita de un arreglo comercial. Pero se aman ahora, dije desesperadamente. ¿No es eso importante? En la corte se trata de hechos, no de sentimientos, respondió el abogado tristemente. No podía dormir, apenas podía comer. El estrés no era bueno para el bebé, pero no podía evitarlo. Me sentía como si estuviera destruyendo todo lo que era importante para Alexander. Emma, dijo Alexander, una noche cuando me encontró llorando en la terraza, te estás enfermando. No puedo evitarlo, sollocé. Él arruinó tu vida. No, no lo has hecho. Me tomó en sus brazos. Has salvado mi vida. ¿Cómo puedes decir eso? Estás perdiendo 500 millones de euros. Emma, escúchame. Levantó mi barbilla para que lo mirara. Antes de ti mi vida estaba vacía. Tenía dinero, pero no alegría. Tenía éxito, pero no amor. Me mostraste lo que es realmente importante. Pero el dinero es solo dinero. Puedo ser feliz sin la herencia de mi abuela, pero no puedo ser feliz sin ti. Sus palabras me tocaron profundamente, pero aún me sentía culpable. 3 días antes del juicio, de repente tuve dolores fuertes en el vientre. Alexander me llevó inmediatamente al hospital. ¿Está bien el bebé?, pregunté al doctor en pánico. El bebé está bien, me aseguró, pero está extremadamente estresada. Eso no es bueno para usted ni para el niño. Debe relajarse. ¿Cómo puedo relajarme?, pregunté desesperadamente. Mi vida se está desmoronando. Alexander se quedó toda la noche conmigo en el hospital. Tomó mi mano y me habló suavemente hasta que finalmente me dormí. A la mañana siguiente tomó una decisión. Renunciaré a la herencia, le dijo a su abogado. Alexander, no, protesté. Está decidido, Emma. Tu salud y la del bebé son más importantes que cualquier dinero. Pero su abogado tenía otra sugerencia. Hay una posibilidad más, dijo. Podríamos tratar de probar que el amor entre ustedes es real, aunque el matrimonio originalmente fuera un negocio.
Es arriesgado, pero podría funcionar. ¿Cómo? Comenté. Tenemos que encontrar testigos que puedan confirmar que su relación cambió. Personas que hayan visto cómo se enamoraron. Capítulo 16. Los testigos. En los siguientes 2 días reunimos testigos. La señora Weber fue la primera en querer testificar. He visto desde el primer día cómo estos dos se enamoraron, dijo con determinación. Al principio eran educados y distantes, pero con el tiempo, la forma en que él la mira, como ella sonríe cuando él llega a casa, eso no se puede fingir. También el doctor que me había atendido durante el embarazo accedió a testificar. El señor Hoffman estuvo en cada cita, dijo, y era obvio que no estaba allí solo por el niño. Realmente se preocupaba por Emma. Eso se ve con parejas reales. Incluso algunos de los socios comerciales de Alexander querían testificar. Habían notado cómo había cambiado desde que se casó. Alexander siempre fue muy formal y distante, dijo uno de ellos. Pero en los últimos meses es como una nueva persona. Sonríe más, habla de su esposa y el bebé. Se ve que está feliz. El día antes del juicio tuve otro ultrasonido. El bebé estaba saludable y activo. Alexander estuvo junto a mí y tomó mi mano mientras veíamos a nuestro hijo en el monitor. Nuestro pequeño luchador, susurró. Sabe que estamos luchando por él, dije. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Nos quedamos en la cama de Alexander y hablamos de todo. Nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestro amor. Pase lo que pase mañana, dijo Alexander, quiero que sepas que los últimos meses han sido los más felices de mi vida. Los míos también, susurré. Te amo tanto. Y yo te amo, para siempre. Capítulo 17. El juicio. La sala del tribunal estaba llena de gente. De un lado estábamos nosotros con nuestro abogado, del otro lado Maximilian con el doctor Weber. La prensa también estaba allí. La historia del millonario y su matrimonio por contrato había atraído mucha atención. El juez era un hombre mayor con una cara seria. Comenzó el juicio con un resumen del caso. Estamos aquí para determinar si el matrimonio entre Alexander Hoffman y Emma Müller es legítimo o si representa un negocio falso con el propósito de fraude de herencia. El doctor Weber presentó sus pruebas primero. Mostró fotos de nuestras reuniones antes de la boda, transferencias bancarias y finalmente el contrato fatal. Damas y caballeros, dijo al jurado, esto no es una novela romántica, esto es un fraude calculado. El señor Hoffman necesitaba una esposa y un hijo para obtener su herencia. La señora Müller necesitaba dinero para la operación de su madre. Hicieron un trato. Sus palabras me golpearon como puñetazos. Era la verdad, pero no era toda la verdad. Entonces era el turno de nuestro abogado. Es cierto que este matrimonio comenzó como un arreglo comercial, admitió. Pero de este arreglo se desarrolló amor verdadero. El amor no puede ser planeado o controlado. Surge cuando quiere. Llamó a nuestros testigos. La señora Weber habló con lágrimas en los ojos sobre el cambio que había observado en nosotros. El doctor explicó cómo Alexander había estado amoroso y preocupado en cada cita. Los socios comerciales describieron su transformación de un hombre de negocios frío a un esposo feliz. Pero el momento más importante llegó cuando Alexander mismo testificó. Es cierto, dijo con voz clara y firme, que me casé con Emma originalmente por el testamento de mi abuela. Era un negocio, pero Emma me miró. Emma conquistó mi corazón. Me mostró lo que significa el amor.
Me mostró que hay cosas más importantes que el dinero. ¿Y qué hay del dinero?, preguntó el doctor Weber en su contrainterrogatorio. ¿Está dispuesto a renunciar a 500 millones de euros? Sí, respondió Alexander sin dudar. Por Emma y nuestro hijo renunciaría a cualquier dinero. Entonces era mi turno. Estaba nerviosa, pero decidida a decir la verdad. Es cierto que me casé con Alexander por el dinero, comencé. Mi madre necesitaba una operación y estaba desesperada, pero no esperaba enamorarme de él. ¿Y ahora?, preguntó nuestro abogado. Ahora ya no quiero el dinero, solo quiero estar con mi esposo y nuestro hijo. Eso es todo lo que necesito para ser feliz. Capítulo 18. El veredicto. Después de las declaraciones, el jurado se retiró para deliberar. La espera fue insoportable. Alexander y yo nos sentamos en un banco en el pasillo del tribunal, su mano en la mía. Pase lo que pase, dije, lo intentamos. Y nos encontramos, respondió. Eso es lo más importante. Después de 3 horas el jurado regresó. El juez leyó el veredicto. En el caso Hoffman contra Hoffman, el jurado ha tomado la siguiente decisión. Aunque el matrimonio entre Alexander Hoffman y Emma Müller comenzó originalmente como un arreglo comercial, estamos convencidos de que se desarrolló amor verdadero entre las partes. Mi corazón comenzó a acelerarse. Opinamos que el matrimonio actual se basa en afecto y amor genuinos, no solo en intereses financieros. Por lo tanto, el señor Hoffman cumple las condiciones del testamento de su abuela. No podía creer lo que escuchaba. Habíamos ganado. Alexander me tomó en sus brazos y me besó frente a toda la sala del tribunal. La gente aplaudió y lloré de alegría. Maximilian se veía enojado, pero ya no podía hacer nada. El veredicto estaba dado. Afuera del tribunal nos esperaban los periodistas. «Señor Hoffman, ¿cómo se siente?», gritó uno. «Me siento como el hombre más feliz del mundo», respondió Alexander. «Tengo a mi esposa, nuestro hijo, y la oportunidad de una vida maravillosa juntos». «Señora Hoffman, ¿se arrepiente de su decisión?». «No», dije firmemente. «Solo me arrepiento de que tomó tanto tiempo que admitiéramos nuestros verdaderos sentimientos». Capítulo 19. Una nueva vida. 3 meses después nació nuestro hijo. Lo llamamos David, por el abuelo de Alexander. Era perfecto, saludable, hermoso y con los ojos oscuros de su padre. Alexander fue un padre maravilloso. Cambió pañales, se levantó por las noches para alimentar a David y pasó horas leyéndole, aunque David era demasiado pequeño para entender. «Será muy inteligente», dijo Alexander una noche mientras tenía a David en brazos. «Pero espero que también aprenda lo que es realmente importante en la vida». «¿Y qué es eso?», pregunté sonriendo. «Amor, familia, felicidad». Me miró. «Las cosas que no se pueden comprar». Mi restaurante iba muy bien. Las críticas fueron excelentes y estábamos llenos casi todas las noches. Alexander me apoyó mucho, cuidó a David cuando tenía que trabajar y me dio consejos comerciales. «Podrías abrir un segundo restaurante», sugirió. «Tal vez más tarde», dije. «Ahora quiero concentrarme en nuestra familia». 1 año después del nacimiento de David, Alexander me sorprendió con algo maravilloso. «Emma», dijo una noche después de la cena, «tengo una pregunta para ti». Se arrodilló y sacó un anillo de su bolsillo. Era el anillo más hermoso que había visto, un diamante grande rodeado de piedras más pequeñas. «Emma Hoffman», dijo con voz temblorosa, «¿quieres casarte conmigo?».
Me reí a través de mis lágrimas. Ya estamos casados. No realmente. No por las razones correctas. Tomó mi mano. Quiero casarme contigo otra vez. Esta vez por amor, solo por amor. Sí, susurré. Sí, quiero casarme contigo, por amor. Capítulo 20. El verdadero final feliz. Nuestra segunda boda tuvo lugar en el pequeño jardín detrás de mi restaurante. Solo estuvieron nuestros amigos más cercanos y familia. Mi madre, que ahora estaba completamente saludable. La señora Weber, Lisa y algunos de los amigos de Alexander. David fue nuestro portador de anillos, aunque solo tenía 1 año y realmente no entendía lo que pasaba. Se veía adorable en su pequeño traje. Llevé un vestido blanco simple que yo misma elegí. No era de una marca de diseñador, no era un disfraz de negocios. Solo un vestido en el que me sentía hermosa. Cuando estuvimos frente al oficial del registro civil, escribimos nuestros propios votos. Emma, dijo Alexander, cambiaste mi vida. Me mostraste que el amor es más fuerte que cualquier contrato, más importante que cualquier dinero. Me mostraste lo que significa familia. Te prometo amarte y valorarte cada día de mi vida. Alexander, dije llorando, me diste la oportunidad de realizar mis sueños, pero el regalo más grande fuiste tú mismo. Me mostraste que el amor verdadero es posible, incluso cuando comienza de manera inusual. Te prometo ser tu compañera, tu mejor amiga y la madre de tus hijos. Cuando nos besamos, fue el beso de una boda real, un beso lleno de promesas para el futuro. La fiesta después fue pequeña, pero perfecta. Cociné la comida yo misma, todos los platos favoritos de Alexander y míos. Bailamos con la misma música clásica que habíamos tocado para David cuando aún estaba en mi vientre. ¿Te arrepientes?, preguntó Alexander mientras bailábamos. ¿De qué debería arrepentirme? Del contrato original, del camino difícil que tomamos. Pensé por un momento. No, sin el contrato nunca nos habríamos conocido, y tal vez necesitábamos tomar el camino difícil para apreciar lo que tenemos ahora. Me abrazó más fuerte. Tienes razón. A veces los caminos más extraños llevan a los destinos más hermosos. Hoy, 5 años después, seguimos felizmente casados. David es un niño vivaz de 6 años que le gusta ayudar en la cocina y sueña con ser algún día tanto cocinero como hombre de negocios. Como mamá y papá, dice. También tenemos una pequeña hija, Sophie, que tiene 2 años y es tan vivaz como su hermano mayor. Mi restaurante es ahora uno de los más conocidos en Múnich. Incluso publiqué un libro de cocina. Alexander me apoya en todo y está orgulloso de mi éxito. ¿Sabes?, dijo recientemente mientras estábamos sentados en la terraza por la noche, viendo a nuestros hijos jugar. A veces pienso que mi abuela planeó todo esto. ¿Qué quieres decir? Era una mujer sabia. Tal vez sabía que necesitaba una sociedad que se desarrollara en amor. Tal vez el testamento fue su manera de ayudarme a encontrarte. Es una idea hermosa, dije acurrucándome contra él. Es más que una idea, es la verdad. Siempre fuiste destinada para mí, Emma. Solo tenía que encontrar el valor para admitirlo. Y mientras estaba sentada allí, en los brazos del hombre que amaba, rodeada de nuestros hermosos hijos, sabía que tenía razón. A veces el amor verdadero comienza con un contrato, pero termina con una promesa, la promesa de estar juntos para siempre. Esta es mi historia. La historia de un matrimonio por contrato que se convirtió en amor verdadero. No fue el camino tradicional, pero fue nuestro camino, y no lo cambiaría por nada. Epílogo.
Esta historia muestra que el amor a veces comienza de maneras inesperadas. Emma y Alexander comenzaron su relación como socios comerciales, pero descubrieron que los sentimientos verdaderos no pueden ser controlados. Aprendieron que el dinero puede resolver problemas, pero solo el amor puede sanar el corazón. Hoy viven felices juntos, no por un contrato, sino porque eligieron amarse y confiar el uno en el otro. Su historia nos recuerda que el amor verdadero es paciente, que crece y que al final siempre gana. En un mundo donde tantas relaciones fallan, su historia es prueba de que con comprensión, paciencia y compromiso verdadero, cualquier relación puede convertirse en algo hermoso, incluso una que comienza como puro negocio. La historia de Emma y Alexander ha terminado, pero su amor continuará para siempre.